hemos tenido contacto. Sí, profe. Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, no, les preguntaba más que nada por el tema de que hay compañeras, hoy por ejemplo Analía Cabrera salió del grupo de WhatsApp, no sé, seguramente, y no ha presentado ningún trabajo. Digo como para que si tienen vínculo con ellas, le pregunten si van a cursar, si no van a cursar y qué están necesitando, porque nosotros sabemos que este contexto de pandemia es particular, que no a todos nos pasa, a lo mejor tienen el cuadernillo, pero también están necesitando averiguar algo, entonces, o ayuda con algo. Analía Cabrera es de... No la conocé, yo Sí. por lo menos no la conozco, no sé ¿No? Pinky. No es de corazón. ¿No es de corazón? No es de corazones, profe. Ah, por ahí yo, no, yo me confundí, no es de corazones, tenés razón. Sí, más que nada, bueno, los compañeros de la facultad son los que están medio como caídos del mapa. Nosotros estamos en la cornisa. Ahí, no, jamás, siempre en la cresta de la ola, Hola, bueno, hola. ¿cómo les a ver lo que... Hola, ¿cómo va, Guido? ¿Qué tal? ¿Recuperaste la computadora? Estoy de la computadora de un hermano, Bien, pero muy bien, al menos muy tengo algo para conectarme. Y bueno, la solidaridad ante todo. Sí. ¿Cómo venís, Guido? Estoy ansiosa por tu podcast, tu Y podcast ahí histórico. está. Hoy terminé de recopilar las entrevistas de los allegados a la quinta de la Selma, donde fue asesinado. Y me quedan Sí. 2 entrevistas pendientes, una era para ahora de la noche y otra para mañana, respecto a habitantes del pueblo en ese momento, y bueno, y ahora habitantes actuales que, bueno, se hizo una película en base a eso y demás, bueno, lo estoy entrevistando también. Fíjate que no te quede muy, muy extenso, o sea, a veces está bueno y uno se engolosina con... No, son 3 programas de no más de 4 o 5 minutos, como máximo 5 minutos tengo pensado el último. Bien, bueno. Yo les contaba a los compañeros hoy, cuando recién ingresamos, que vamos a mirar hoy con un PowerPoint que puedo compartir pantalla y todo, estamos como queremos. Vamos a ver el proceso de validación de materiales, que en realidad ya lo vinimos haciendo. Si ustedes hacen un poco de memoria de todo lo que hemos venido pensando cada vez que hacíamos una entrevista, cada vez que proponíamos cómo hacer el podcast, eso estaba presente siempre, siempre. Y me parece que es importante también que lo refresquemos ya sobre el cierre y ya por mandar a la edición del podcast, porque bueno, tenemos el material suelto, tenemos la pauta o guión, ¿ya tenés la pauta, Guido? ¿Ya la tenés armada? ¿O Sí, vas a esperar a tener todo? Fue la que envié el otro día. Lo que me faltaba era sumarle la música, que en eso estoy. Bueno. No me puedo decidir con la música, pero sí, la tengo más o menos finiquitada. Bueno, ahí estaban las observaciones que te hice, porque como le decía hoy a Pinky, que evaluábamos el tema de la pauta, hay que tratar de ser lo más ordenado posible para que lo que le llegue al operador sea lo más claro posible, que es lo que ustedes quieren, porque después les va a llegar el producto terminado, o sea, editado, y por ahí no es lo que ustedes esperaban o se imaginaban, o lo que habían trabajado en el proceso, validando con cada uno de los entrevistados o pensando con cada uno de los entrevistados. Por eso es importante que la pauta sea lo más clara posible. Así que si tenemos la idea, si la volcamos en el papel y es exactamente lo mismo que nos imaginamos y que acordamos con cada uno de quienes participan en el podcast, genial. Y además considerar que la música y los efectos que yo puedo utilizar generan ambientación y acompañan al oyente en este caso. Y si bien es una pieza sonora, el podcast es una pieza sonora suelta, bueno, tenemos la posibilidad de trabajarla mucho más, incluirla mucho más,
porque no tiene una temporalidad concreta. Aunque también vamos a pensar de acá a noviembre, los que ya tenemos más o menos armado, cuando lo tengamos listo, vamos a pensar la estrategia de circulación de ese podcast. No nos lo vamos a quedar. Por eso es importante que en el cierre, como le decía Pinky, pensemos un audio que diga, esta es una producción de los estudiantes, o de fulano de tal, estudiante del taller de producción y realización de contenidos de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Es largo y te quedas sin aire, pero hay que buscarle la vuelta para ver. Profesor, ¿eso sería al principio o al final? Al final, ese es el cierre. El cierre. Y después, si queremos poner una música para terminar de cerrar, se puede, que es lo que acordamos con Pinky también, en su podcast. ¿Sí? Perfecto. Así que ahí tenemos, sí. ¿Vos ibas a decir algo, Pinky? Ah, porque estás muteada. No, porque da unos nervios con esto. No. Vas a ver que van a ver que cuando tengan el producto y empecemos a pensar por dónde lo hacemos circular, la verdad es que es un desafío, porque van a tener un impacto de audiencia o no, o vamos a ver si nos equivocamos, en qué nos equivocamos claramente, y si acertamos, en qué acertamos. Ajá. Sí. Por eso es importante que hoy revisemos un poco algunas cuestiones técnicas que me ayudan a pensar la producción de contenidos, para no verlo aislado, para no verlo suelto, sino pensarlo en todo el proceso que hemos hecho. No se hace la única vez. Estamos esperando a Alan que se sume, porque estaba ahí con un problemita de audio que no escuchaba bien. Se ve que había mucha gente donde estaba. Así que, nada. Bueno, aprovecho para prepararme un mate yo entonces. Sí, dale. Pinky, una cosa les aviso. Tato, el operador, está rindiendo su última materia, creo que mañana. Así que está medio con la cabeza puesta en eso. A partir del lunes va a estar otra vez recibiendo el material. Podemos mandárselo por mail ahora, pero recuérdenle el lunes que no va a estar pensando en editar mañana, va a estar pensando en recibirse, rendir su última materia en este caso. Piensen en recordarle el lunes que le mandaron el material. Bueno, sí. Bueno, esperamos 3 minutitos más a ver si Alan se sube y que vuelva Guido con el mate y avanzamos con la validación. Así que, Kike, entonces, vos estarías ya con el material. Sí, yo lo tengo las voces, estoy finalizando el guión, la pauta, y bueno, lo había hecho con toda la entrevista completa de la chica esta que es la referente del grupo de WhatsApp, y ahora lo separé por cada pregunta y le pongo un separador musical. Bien. Como para que no sea tan tedioso, ¿no? De escucharlo después. Claro, eso ayuda. Si vos tenés 5 minutos grabados, eso ayuda a que la atención esté, ¿no? Se sabe que, bueno, la atención es corta, y más en estos tiempos donde cada uno está saturado de pantallas, de los oídos y todo eso, pero tenemos que tratar de lograr que se quede con nosotros, ¿no? De eso se trata la producción. Ahí está Alan. Sí. Ahí está Alan. A ver qué nos cuenta él de su podcast mientras se conecta. Hola Alan, ¿ya estás? Bien. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo venís con el podcast, si ya lo tenés grabado, si ya está listo. Que había que grabar el cierre, ¿no? Y el título, no se olviden, que eso es importante, el título, que es una identificación. El título del podcast. Sí.
Sí, ¿El título es con voz? O con voz el título, ¿no? sí, Hay sí. que grabar la voz. Ah, yo lo había puesto, yo puse puse el audio de presentación, la cortina musical, Sí. bueno, la música que es, y puse plano general de imagen, la maquinaria que están trabajando, porque es el espacio verde, y el título lo puse escrito, o sea, lo tendría que grabar al título. Claro, porque eso cuando lo subas, te sirve la foto o la imagen y el título impreso. Porque lo vas a subir a la web o a una red, o ahí vamos a ver, a definir por dónde. Pero bueno. Sí, sí. Alan, ¿estás ahí? ¿Ya estás acomodado? ¿Nos contás? Parece que no nos está escuchando, ¿no? Me parece que no. Ahí está. Ahí estás. ¿Nos contás cómo viene tu producción? No te estamos escuchando. Hola, sí, ahí. ¿Ahí se me escucha? ¿Más o menos bien? Sí, ahí sí. Sí. Yo los escucho. Ahora sí, bien, ¿me escuchamos bien. Perfecto. Sí. Sí, le realicé las modificaciones que me habían pedido, sí. Que era con respecto a la cortina un poco más baja, la pauta, una corrección, agregarle el cierre, así que ya pude hacer esas modificaciones y como que en teoría como que lo terminé, a ver si tiene otras correcciones las haremos. Una cosita, ¿agregaste título también? Solo la apertura. Ahí no te estamos escuchando. Hola, hola. Alan, no te estamos escuchando. A ver, puede ser que te hayas mutado. No, es como le mostré otra vez, justo estaba escuchando que le estaba diciendo a el compañero del título. No, me parece que llega tarde el audio. Ah, como sí, viene con delay. Viene con delay, sí. Anda re mal el internet acá. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ahí estamos con el mate. Ahí estamos con el mate. Cada uno con su mate. A cuidarse. No sé quién ingresó ahí. No sé quién ingresó. Hola. Con la M. ¿Martín será? Debe ser Martín. Si hablo sin tanto delay. A ver, sin imagen. No, ahí llegas sin bien. Sin imagen, a ver si por ahí. Ahí llegas bien, Alan. Bueno, ¿y qué más? Mejor porque no consumía más. Bueno, nada, hice esas modificaciones. Lo que sí estaba escuchando recién que le estaba corrigiendo al compañero era acerca del título. No se me ocurre, el título que sería una pequeña presentación al inicio del podcast. Yo ya lo terminé, pero bueno, no le agregué el título, sino como... No, un título, ponele, al título le puse en el guión. No, pero bueno, pero también estaría bueno que vos lo presentes al podcast cuando nombrarlo. Lo presentes. Claro, nombrar. Ok. Sí, ponele, sí. Por ahí lo que hice fue el cierre. Ponele, o pandemia ni tatí, o no sé. Está bien. Sí, yo por ejemplo en el cierre más o menos nombro algo, o sea, como que no le doy título, pero sí le doy como una identidad del podcast. Sí. Pero ¿te parece al cierre? Porque la gente se va a identificar si cuando vos lo presentes
la presentás con foto y con título impreso, ponele, porque lo pones en las redes, lo nombrás de una manera, que lo que empiece como audio, ese audio que vos que vas a escuchar, de editado. Digo, me parece que en el mezclaje que hace con el oyente. Es eso. Sí. Yo igual acá lo tengo, profe. Sí. Ya lo envié recién al aulas web de Medical, Bueno. si quiere que Perfecto. ahí te lo reproduzco ahora o lo reproduce usted. No, lo vemos en el aula web, que contestamos ahí y lo vemos, porque por ahí ahora el audio llega tarde, para no tentar al demonio que venimos de. Bueno, como les decía, no sé, ¿quién es el que está conectado? ¿Martín? Hola, ¿Martín? sí. Hola, ¿cómo le va? Sí, se escucha perfecto. Sí, yo lo que escucho, no sé si es algún compañero que tiene el micrófono prendido, porque se escucha como un ruido de silencio, de fondo, digo. Alan, no apagaste el micrófono un poquito. Ahí, me parece que era Alan o Quique, no sé. Sí, no sé si alguien más se escucha. Pero... No, sí, se escuchaba, pero... ahí está, ahí no se escucha, bárbaro. Bien, contanos tu podcast, cómo está, cómo viene, ya está listo, ya... Bueno, la idea sí es escucharlo de corrido, a ver si encuentro alguna última modificación, digamos. Y lo que tengo que hacer antes de mandarle los audios a Tato sería Sí. pensar un título, imagen y eso. Así que bueno, en estos días hago eso y se los voy mandando. Buenísimo. Martín, te cuento, como les conté al resto de los compañeros. Tato está rindiendo su última materia mañana, creo. Así que recién el lunes se va a poner. Igual ustedes, como tienen el mail, se lo pueden mandar por mail cuando quieran. El tema es que le avisen el lunes que le mandaron el material para editar. Me avisó Cristina que les avise por las dudas. Listo, bárbaro. Bueno. Hola, Inés, ¿cómo andás? Hola, profe, perdón, recién me desconecto de otra clase, aproveché y me conecté, que era temprano todavía. Así mañana. Hoy a la mañana tuve un curso de 3 horas de Zoom, así que vengo con training. Seguidilla. Bueno, ¿ya estás, Aimee, también con tu podcast? Sí, me había dicho Sí, Cristina que... yo ya lo laburamos ya con Tato y ya me lo hizo. Estoy en la etapa de, la verdad que no pude mirar mucho estos días porque voy así, como poniendo al día de a una materia. Y en esta, dentro de todo, vengo bastante bien. Tengo que empezar con el trabajo. Estuve con Cristina la semana pasada. Empezar con el laburo de ver en qué plataforma lo subía y hacer la descripción, el título y esas cuestiones para la circulación. Que todavía no me puse, pero estoy en esa etapa. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el proceso de validación de materiales, que de esto no habíamos hablado todavía, pero que nos va a servir para repensar nuestro proceso también de producción. Así que les voy a compartir pantalla y vamos a mirar este PowerPoint, espero que les guste. Y vamos a ir conversando también sobre lo que es, no sé si los que tienen, díganme si lo ven, si lo ven bien, si alguno no lo puede ver porque está con celular, avísenme y yo les voy contando. Después, si quieren, lo podemos subir también a aulas web. ¿Lo ven ahí? Se llama Validación y Evaluación Crítica de Materiales. ¿No? ¿No lo ven todos? Yo no lo veo, estoy con el celu, pero no lo veo. Claro. Bueno. El celu tampoco. No, yo estoy con yo la tampoco. computadora. Yo estoy de computadora y no lo veo tampoco. No. ¿Tampoco? Yo no sé. Bueno, les vamos a contar un poquito, lo vamos a hacer más aburrido. Bueno, le pongo énfasis, Le pongo énfasis. Que es
este tramo que tiene que ver con validación y evaluación crítica de materiales, que es también un capítulo del libro Pegaso. ¿Se acuerdan que es el libro de cátedra que les habíamos sugerido revisar? Cada tanto, en cada clase, cada capítulo, vamos subiendo una parte en las clases como para que tengan ahí el material de consulta. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de validación y evaluación crítica de materiales, esto pensamos este proceso que queremos generar de comunicación popular cuando producimos materiales para la comunicación popular, ¿sí? Y que no es ni más ni menos que pensar que esta producción de mensajes propios del proceso de desarrollo local están orientados hacia una acción para la transformación, ¿sí? Esto dice Jesús Martín Barbero, de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos estos materiales siempre con otros, no lo pensamos solos, ¿sí? Y no es que hay un equipo técnico especializado que produce por fuera de lo que sucede de mi realidad. Desde que nosotros pensamos los temas de nuestras producciones, siempre lo pensamos situados desde algún lugar, ¿no? Así. Y de alguna manera nos pensamos también como hacedores en relación a otros, ¿sí? Pensamos los canales de comunicación que posibilitan ese mensaje, cómo iban a ser esos encuentros, qué sentidos queríamos producir de eso cotidiano. Los chicos de Corazones del Retiro hablaron de lo que pasa en su barrio, Alan habla de lo que pasa en su barrio, Guido habla de un pueblito cercano donde él está viviendo, Aimee habla de un tema que la atraviesa ella porque ella es jugadora de fútbol. Entonces, de alguna manera vieron, Martín habla de la cultura porque seguramente él tendrá una inclinación hacia la cultura o estará en algún grupo cultural. ¿Me equivoco? Díganme si me equivoco en esta percepción. Y como no pueden ver la pantalla, digo, desmútense y charlemos, Es un poco la propuesta de la dinámica para que no se haga tan aburrido. Y por otro lado, cuando nosotros les preguntamos, o párenme cuando no entiendan algo, o díganme, así. Entonces, o sea, la pregunta de cuándo validamos los materiales es, en general, nosotros ya estamos finalizando el proceso de producción, ¿no? Y en general nos preguntamos al final de ese proceso. Una vez que tenemos el material, ya tenemos las entrevistas hechas, nos preguntamos qué entrevista sí, qué entrevista no. Quique cortó un audio que tenía de más de 5 minutos, una entrevista de más de 5 minutos, la separó y la editó porque entendió que podía no ser para la audiencia o para quien él la está pensando, para la gente que vive ahí donde él vive, podía ser que no le prestara demasiada atención si ponía un audio muy largo. Bueno, eso es una parte del proceso de validación, por ejemplo. Y lo hizo previo al final del proceso, lo hizo en el durante, ¿sí? Entonces, no es que validamos los materiales solo cuando terminamos el proceso, lo validamos siempre, durante todo el proceso de producción, ¿sí? Y además está muy vinculado a lo que sabemos comunicacionalmente hacer, a lo que asociamos con la transformación y además como un aspecto ideológico que permite que nosotros generemos una conversación social para la transformación. ¿Mm? Eso es un poco cuando nos preguntamos cuándo validar los materiales. En realidad lo validamos siempre, durante todo el proceso. Vamos a ver que hay también, nos dice la bibliografía, hasta acá vamos más o menos. Díganme, si necesitan. Sí. Bueno, si nosotros pensamos el proceso, muchas veces nos imaginamos que hay algo que nos responde por cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Cómo se hacen? Tenemos un manualcito que dice tal o cual cosa. Y hay dos corrientes principales en el campo de la comunicación social
que son la mercadotecnia y la comunicación educativa. Y son como dos filosofías distintas que se asocian a una y a otra. Una más pensada a los efectos, que es la mercadotecnia, y la comunicación educativa, que está más pensada en esto que nosotros denominamos procesos de producción de contenido, ¿sí? Que es, dice Pietro Castillo y Francisco Gutiérrez en la mediación pedagógica, que en la comunicación educativa hay una propuesta de mediación pedagógica. Hay un otro al que yo me dirijo y trato de contarle, ¿no?, e involucrarlo en un proceso participativo donde hay una necesidad de intercambiar ciertos saberes, ¿no?, y poder comunicar esto. Así que bueno, y entonces desde la comunicación educativa yo voy a poder pensar el proceso y sobre todo pensar la validación en distintos momentos del proceso claramente. A veces nos pasa que no tenemos los instrumentos en la mano o apoyos conceptuales y de filosofía básica, entonces un proceso que pretende ser alternativo termina siendo un proceso que no es alternativo, porque recurrimos a la mercadotecnia que nos tira rápidamente la verdad revelada de cómo se hace tal o cual cosa, ¿no? O sobre todo que nos permite medir los resultados de lo que hicimos, ¿sí? Entonces, cuando producimos una estrategia de comunicación, entonces nuestros materiales entran en diálogo con los sujetos, con las instituciones y con las organizaciones en un tiempo y espacio determinados, ¿sí? Y ahí hay relaciones que se producen a partir de esa estrategia de comunicación que definieron, que es permanentemente revisada, ¿sí? Por eso la necesidad de validación permanente. Por eso la necesidad de pensar que nuestros materiales, como entran en diálogo, tienen que poder ser revisados siempre. Si yo me enamoro de lo que produzco y no lo pongo en diálogo con otros, y seguramente en las producciones, en cada una de las producciones que ustedes pensaron, cada una de las entrevistas que pensaron, ya en el solo hecho de vincularse con otra persona y en generar un diálogo y entramar un diálogo pensando en una producción integral, ahí ya están de alguna manera no solo intercambiando saberes, opiniones o formas de ver el mundo, ¿no?, sino que generan una realidad, ¿sí? Y eso se tiene que hacer visible en nuestras producciones. Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Seguimos entonces? Sí, sí. Bueno. Sí, Entonces, sí, bueno, bien, gracias. Entonces, esas estrategias comunicacionales que nosotros pensamos van a mediar siempre con otros. Por ejemplo, ¿a través de qué? A mí se me cortó, profe. No sé si al resto le pasó lo mismo. Yo tampoco estoy escuchando muy bien, no sé si habrá algún micrófono capaz. A ver ahí, ¿escuchás mejor? ¿Me escuchás mejor? Sí, yo también. Sí, ahí se escucha bien. Bien, ¿ahí me escuchan mejor? Bueno, les decía que este proceso de validación de materiales tiene, de alguna manera, que se da durante todo el proceso, que tiene dos corrientes, la mercadotecnia y la comunicación pedagógica, como un sentido, que es que lo que produzco, o lo que estoy produciendo, o el contenido para la comunicación popular, tiene que promover algún tipo de transformación. ¿Cómo? Pensándonos en relación a en una realidad como sujetos en relación, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al point que les quería compartir, que ustedes no lo ven, pero yo se los cuento, es que esas estrategias de comunicación que yo pensé van a mediar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, profe, yo la escucho bien. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, esas estrategias van a mediar
con los sujetos. Yo la- Sí. ¿Sí, Pinky? Guido, ¿vos me escuchás bien? ¿Escuchás? ¿Ahí? Sí, sí, yo te escucho bien. Ah, listo. Alan también, Quique también, Sí. Martín también. Bueno, seguimos. Sí, sí. Sigamos. Sin solución de continuidad, bueno, les decía que estas estrategias de comunicación que me propuse van a tener una mediación primero con los sujetos, que son los destinatarios de mi producción, ¿no? De esos contenidos que produje. ¿Eh? Pero también no solo son los sujetos destinatarios, sino la subjetividad del propio equipo de trabajo. O sea, todo ese equipo de trabajo tiene un sentido construido en torno a esa producción. Y también los referentes, que son las personas que nosotros valoramos para la producción. Por ejemplo, como contaba aquí que hoy más temprano, esa entrevista que él hizo a una persona sobre el proyecto del espacio público en el barrio Retiro, que es además referente del grupo de WhatsApp, y además la que administra el grupo de WhatsApp del barrio. Entonces, esa persona, él la eligió por algo, hay algo ahí que construyó con esa persona, que más allá de que será una destinataria de su producción, de su podcast, al que seguramente él pensará cómo hacérselo llegar una vez que esté terminado, esa persona también tiene algo para intercambiar y compartir. Entonces, esa estrategia se media con los sujetos, no pensado solo como destinatarios, sino como la propia subjetividad del equipo de trabajo. Bueno, en este caso nosotros tenemos una particularidad, que es que estamos produciendo solos, ¿no? Mejor dicho, nunca producimos solos, pero quiero decir, en este caso están haciendo ustedes un trabajo individual, y no hay un equipo de trabajo detrás. Y por otro lado, los referentes que los colectivos valoran, que son con quienes ustedes han entablado alguna relación. Desde las entrevistas seleccionadas por Guido para contar lo que él está necesitando contar, porque entiende que hay un espacio, hay un lugar dentro de su situación, de su lugar situado, donde eso va a tener una repercusión. Muchas veces, vieron que está en boga hoy, el día de hoy, el tema de las tomas, ¿no? En los medios de comunicación, las tomas de tierras. Y se viene instalando hace un tiempo ya. Es un laburo que hacen los grandes medios de comunicación para construir sentidos y meter en agenda temas que son muchas veces temas que nosotros, bueno, Pinky, Quique, la gente de Corazones lo puede contar, Alan seguramente vos también, que son de barrios populares donde las tomas han sido inclusive hasta un método de lucha de los vecinos. De alguna manera nosotros estamos viendo que se quiere instalar un sentido sobre lo que significa tener la tierra o cómo acceder a la tierra. Si nosotros pudiéramos incidir en esa agenda, podríamos instalar otros sentidos diferentes, porque lo podemos contar desde otro lugar. De hecho, Pinky lo contaba muy claramente en uno de los encuentros que tuvimos, cuando hablaba justamente de lo que fue la pelea que tuvo el barrio, ¿no? Por hace poco, cuando vinieron a querer ocupar un espacio que era del barrio, ¿no? Bueno, todo eso necesitamos poder contarlo nosotros, ¿sí? Y entonces generar y producir estrategias de comunicación para poder contarlos desde nuestras propias producciones, ¿sí? Bien, siguiendo con la validación, esas estrategias, ¿con quién más median? ¿Con quién se les ocurre que pueden mediar? Además de con los sujetos. ¿Cómo, profe? No entendí, se me cortó justo. Las estrategias esas de comunicación que estamos pensando también median con, además de con los sujetos, lo digo yo, con las instituciones,
¿no? Con las instituciones del barrio, del pueblo donde estoy, con lo que definimos como educación, salud, comunicación, género, infancia, enfermedad, ¿no? Tanto desde lo que se entiende como institución desde las ciencias sociales como desde el sentido común. Es decir, para mi abuela, la institución puede ser como hace la masa de las empanadas, por ejemplo. Es una institución. Ahora, para las ciencias sociales, una institución puede ser la escuela, vinculada a la educación, ¿no? Esas son las instituciones con las que va a mediar nuestra estrategia. También va a mediar con las organizaciones, que son distintas a las instituciones. El hospital, la ONG, ¿no? El programa que nos financia el ministerio para el que estamos trabajando, por ejemplo, las cooperativas de las que va a hablar Pinky en su podcast, en este caso una cooperativa de trabajo que ya está, en el caso de Pinky es una cooperativa de trabajo que ya está autogestiva, pero originalmente fue un programa del Estado. Todo lo que tiene que ver con la administración y con lo que es la prevención de COVID que hace el hospital o una ONG del barrio, también va a tener que ver con las organizaciones por donde circulan esos mensajes. Y entonces nuestra estrategia va a tener que mediar ahí, instalarse ahí, ¿sí? También de esa manera. Después vamos a tener otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos nuestra estrategia de comunicación, y que es la referencia temporal y espacial, que es donde todas las que nosotros pensamos se entrecruzan en un momento y espacio determinado, que es este tiempo de pandemia y cómo se producen las cosas hoy, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la historia en el caso de Guido, de la historia de Timote, pero la estamos hablando ahora. Entonces nuestro proceso de producción y nuestra relación con nuestros referentes produce un sentido hoy desde algún lugar. Es los elementos y las herramientas que tenemos para poder comunicarnos, ¿sí? Y dice en el PowerPoint, dice que sabemos que no es lo mismo producir un material en una comunidad donde recién se está empezando a hablar del tema que en otra donde ya hay experiencia, ¿no? Entonces ahí cada territorio tiene un modo de expresión sobre eso, tiene una opinión sobre eso construida, Hay canales de comunicación que son valorados y otros no, de poder, de historia, de práctica cultural o geopolítica también, ¿sí? Entonces, digamos, necesitamos tener en cuenta eso cuando pensamos nuestra estrategia de comunicación. ¿Qué es nuestra estrategia de comunicación? En relación a lo que nosotros hicimos es pensar por dónde va a circular esa producción de contenido que hicimos con el podcast. Y además de la circulación, que es otro momento de la validación, es ese momento donde valoro lo que produje de tal manera, considerando cómo fue la recepción de mis referentes valorados como tal para el tema que voy a abordar, por qué elegí ese tema y no otro. Todo el tiempo me lo estoy pensando y reformulando inclusive, porque a veces la reformulación no es mala, al contrario, nos permite ir aprendiendo en el trayecto, y en este proceso de la comunicación pedagógica es un proceso como educativo, ¿no? Que se va instalando, de transmisión de intercambio de saberes, de generación de una relación, que de eso se trata la comunicación, una relación, ¿sí? Entonces, vamos a tener que pensar en nuestra propia deconstrucción, que es, primero, dar nuestro rol y en qué conversación social nos estamos involucrando con nuestros materiales. O sea, desde dónde estamos diciendo lo que decimos y por qué queremos decir eso que decimos. ¿Por qué quiero hablar del espacio público del retiro? ¿Por qué quiero hablar del coronavirus en Itatí? ¿Por qué quiero hablar de Timote? ¿Por qué quiero hablar de fútbol femenino? ¿Por qué quiero hablar de la cultura de La Plata? ¿Y por qué quiero hablar de la cooperativa de trabajo de Olmos, ¿no?
en este caso, los temas de los podcasts que están aquí. Después, en esa deconstrucción propia tenemos que mirar cómo abordamos el tema o problema que queremos trabajar en nuestra estrategia y quiénes van a hablar en esta producción. Si van a ser expertos de la comunidad que vive y siente el problema, si vamos a ser nosotros, si va a ser una organización. Vieron que nosotros dijimos, bueno, ustedes hagan la presentación, pero siempre tiene que haber más de una voz o dos que nos hablen del tema, problema que ustedes identificaron como tema para trabajar. ¿Y por qué? Porque de esa manera tenemos que entender por qué. ¿Mm? Después, tenemos que conocer cómo se viene abordando el tema. O sea, por ahí no somos los primeros que hablamos de eso. Por ahí ya se vino hablando hace un montón. De hecho, la cooperativa de la que habla Pinky tiene, me parece, 15 años, ¿no? Dijiste, más o menos, 15 años. ¿No, Pinky? Sí, profe, alrededor de 15 años ya tiene. Por eso, o sea, es algo que ya está. Bueno, y lo que cuenta Guido, ni hablar, porque es algo que sucedió hace mucho tiempo. Es parte de la historia, o sea, vamos a resignificar la historia de alguna manera. Entonces tenemos que considerar, cuando nosotros pensamos nuestra estrategia en esa deconstrucción de comunicadores populares, tenemos que poder conocer cómo se viene abordando el tema y cuáles fueron las estrategias que han funcionado, pero no para copiarlas, sino para poder pensarlas desde la comunidad en la que estamos, ¿no? Y recuperar lo que pueda servirnos, siempre pensando que es una idea que ponemos en diálogo con nuestros destinatarios, ¿eh? Eso es así. Bueno, hasta acá más o menos se entiende a qué le llamamos proceso de validación técnica. Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí. Bueno, el PowerPoint también y el capítulo en sí del libro Pegaso les cuenta también o les hace algunas preguntas cuando pensamos la validación técnica. ¿Cuáles serían algunas de las preguntas que nos hacemos? O clásicas, si estamos produciendo una estrategia de comunicación y comunicación popular. ¿En qué momento de la conversación y con qué objetivo se produce nuestra estrategia o material, por ejemplo? ¿No? Si vamos a visibilizar el tema, ¿cuándo y por qué? ¿No? ¿Y qué objetivo tengo con esa visibilización? Con la recuperación de experiencias y valores, con incidencias en lo masivo, con conversación con otros colectivos, multiplicación en experiencia y otros muchos más. ¿En qué momento de la conversación y con qué objetivo se produce nuestra estrategia o material? Cuando empecé a producir el podcast, ¿por qué se produjo ahí? Bueno, porque fue una propuesta de trabajo práctico de la cátedra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue ese tema y no otro? ¿No? ¿Sí? Y si estoy trabajando como comunicador en mi barrio, o en mi lugar donde vivo o donde estoy, que cuando produzco un contenido, ¿en qué momento lo produzco? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué lo produzco en ese momento? ¿Por qué, por ejemplo, Guido está produciendo un podcast histórico sobre Timoteo? Y ahí hay algo que Guido sabe, ¿no? ¿Por qué lo produce en ese ahora? Lo dijo en algún encuentro, pero digo, si querés, Guido, nos podés traer experiencia, ¿no? Sí, no, sobre todo porque sucedió, creo que fue un hito histórico, digamos, sobre el asesinato de un expresidente por una organización armada en un pueblo de, hoy son 250 habitantes. Se revolucionó el pueblo en ese momento y al día de hoy todo el mundo está, es lo que mencionabas antes vos, de dónde partir a la hora de hacer un podcast o una historia sobre esto, porque el pueblo, por ejemplo, si lo quiero reproducir dentro del distrito de Carlos Tejedor, seguramente no va a tener el mismo impacto que en otro lugar, porque acá la gente está en tema todo el tiempo. Se hizo una película con actores locales, digamos, se ha movido bastante sobre la historia del asesinato de Aramburu, pero creo que el contexto histórico y por la afinidad que tengo con la política, me pareció que era una buena historia para contar.
No, está buenísimo, pero está buenísimo porque además como resignificación de un tema que puede ser un tema ya abordado por otros, ¿no? Tal cual. Los que lo han resignificado de otra manera y que nos permite deconstruirnos en ese proceso también. Revisar todo el tiempo lo que voy a hacer. Lo mismo con cada uno de los temas que ustedes seleccionaron, ¿no? Por ahí, digo, ¿les sirve esto que estamos hablando de la validación técnica para repensar inclusive lo que hicieron y cómo lo hicieron? Sí, totalmente. Digamos, no quiero ser reiterativo, pero eso es fundamental para ver dónde lo vamos a plantear, desde qué lugar lo planteamos y dónde sobre todo lo vamos a reproducir o a dónde vamos a apuntar a reproducirlo. Tal cual. Bueno, al resto también les sirvió, o sea, les sirve esto para repensar la producción. Estamos ahí a pasitos ya de tener el podcast final. Después vamos a empezar a pensar la circulación. Eso también es otro tema. Pero vieron que no es tan liviano decir, bueno, elijo este tema porque yo lo quiero elegir porque a mí me interesa solamente. Ahora, me empezó interesando a mí. Ahora, lo pongo en valor al momento de generar y producir una transformación sobre eso, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Aimé? No, sí, que yo por ahí, no, cuando lo trabajé, cuando hice por ahí el proceso, pensé el proceso, digo, suele pasar que hay un montón de cosas que ver como la validación de datos que estás contando, que por ahí uno como no las, todavía por ahí teóricamente no las habíamos trabajado, no las comprendía tanto en esos términos. Entonces, claramente, bueno, ahora por ahí siempre está bueno porque creo que en otro material uno las puede como anticipar también un poco y pensarlas también previamente. Yo por ahí no las pensé en ese contexto de validación, pero sí pensé los materiales en función al mensaje, bueno, y a las voces que uno pretende, ¿no? En los discursos que uno pretende que circulen o que considera que tienen que circular en base al tema. Inclusive para ir aprendiendo y para también sacarse todos los miedos que uno le genera a la producción, ¿no, Pinky? Esto de que muchas veces uno se siente inseguro hasta con la propia producción. Dice bien, dice mal, ¿hasta dónde? Bueno. A mí me pasa. Un miedo, ¿no? No sé, una cosa que no sabía para dónde ir, pero bueno, me pareció muy interesante lo que puse, porque más allá que las cooperativas hace muchos años bien, se ha pasado muchas cosas, ¿sí? Y hoy mientras hablaba con mis hijas, dice, mami, ¿por qué elegiste cooperativa, no? Habiendo otros temas. Le digo, porque a mí me dejó muy marcado, me quedó muy marcado cuando entró la gestión de Macri y que estábamos en el aire, nos habían dejado solos y no sabíamos si íbamos a seguir con la fuente de trabajo, digamos, toda la ciudad de La Plata, no solamente Retiro, era todos los compañeros que estábamos trabajando en la ciudad de La Plata y cuando tuvimos que ir a cobrar, nos mandaron al estadio, donde nos pasó de todo y parecíamos que era un corral. Fue muy triste, hubo compañeras heridos y me quedó muy marcado eso. Yo, para mi trabajo, me ciego, pero la cooperativa ha pasado en la ciudad de La Plata. Mis compañeros, todos los compañeros de la ciudad, de todos barrios, no nos hemos pasado muy bien. Recién ahora es como que, bueno, de a poco, no es que estamos wow, pero hemos pasado muchas cosas. Me pareció interesante que los restantes, porque a veces hay gente que no están educada, los chicos que barren, que están sacando la mugre a ellos, no es que ellos están sacando la mugre al ciudadano, y los tratan mal, porque los discriminan y un montón de cosas. Y somos claro, porque he estado en la calle, hoy por temas de salud estoy adentro del sí, pero he estado en la calle y he visto cómo los discriminan por solo el hecho que estamos barriendo, ¿no? Pero tal cual. Bueno, pero digo, contarlo en primera persona, digo, no es menor.
sufrido mucho. Ujú. En primera Bueno, persona por eso, y sí, sí, por eso digo, lo ¿no? que Bueno, sí, ¿me escuchan? sí, ¿Me sí, escuchan? te escuchamos, perfecto, perfecto. Hola. Bueno, en una época también en el SIC que había Ujú. entrado un director, también lo he sufrido porque, como quien dice, también, digamos, por ser autoridad, ¿no es cierto? Nosotros éramos como tipo esclavos. Hasta que un día me planté y que mis compañeros me dijeron, te van a echar de la cooperativa, Pinky. No, a mí nadie me va a echar, porque lo justo. Yo porque la cooperativa, a mí no me va a venir nadie me va a venir a basurear. Como yo y como muchos compañeros, por tener un poder, no, y siendo vecino, que no es que estamos hablando con un extraño, digamos, No, vecinos, no, no, claro. la he pasado mal, ¿eh? Hubo momentos que la he pasado bien y otras que la he pasado mal. Y bueno, pero siempre la luché y junto con mis compañeros, y cuando se tuvo que poner de pie, que tuvimos que cortar y reclamar lo nuestro, ahí he estado. Bueno, ahí estaba la respuesta desde la dignidad, ¿no? Bueno, es eso, ni más ni menos que eso. Digo, de qué manera se transforman algunas realidades, de esa manera, ¿no? Bueno, Pinky, muchas gracias. Siempre Pinky nos trae alguna Sí, sí. anécdota que quedamos todos escuchando, imaginando el corazón en el retiro ahí, el retiro, el barrio de La la Plata. escucho entrecortado. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me escuchas Sí. mejor? Ah, viste, era el micrófono. Ahora sí, pero por ahí la escucho entrecortado y no. Sí, igual estamos mucho mejor que la clase pasada, les digo. Sí, sí. Martín y Alan, ¿alguna observación hasta acá? ¿Estamos bien? Pónganse, los que tienen celu, por ahí pónganse auriculares que se escucha mejor, quizás. Si pueden, si tienen. ¿Algo para decir, Martín, Alan? ¿No? Buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, bárbaro, sí, no pude escuchar lo último que decía Pinky por un tema de interferencia, pero Pinky nos contaba de la lucha siendo cooperativista, que barre las calles de su barrio, y como a veces muchos vecinos no comprendían el lugar del trabajador y tenían que defenderse de las discriminaciones, de cosas que se decían de muy mala manera. Nos contaba esa experiencia, ¿no? Y bueno, pero también nos decía que había momentos lindos que había vivido con la cooperativa también, no solo eran momentos feos. No sé si resumí bien, pero me parece que más o menos eso nos contaba, ¿no? Desde en primera persona, por eso digo, esto también nosotros lo volcamos de alguna manera en las producciones y en los contenidos que producimos. Somos nosotros en el lugar hablando de lo que sucede en ese lugar. Ese es el valor transformador. No tenemos que esperar a que nadie nos diga y nos cuente cómo son las cosas, ¿no? Yo Guido. quería hacer una consulta que se me vino ahora a la cabeza Sí. porque lo había pensado y mientras estaban hablando abrí el guión que había armado. Había repensado esta parte para hacer tipo, no un programa de radio, pero sí tipo un informe hablando yo y otra persona más sobre la moción de la presentación, hablando en base a la entrevista que hicimos y haciendo algún tipo de análisis. ¿Eso es válido o se transformaría en un programa de tipo de radio? En realidad el podcast es una pieza sonora, porque si uno piensa en el programa de radio también es una pieza sonora, ¿no? Sí, sí. El tema es cuál es el sentido que le queremos dar. Es una unidad en sí misma el podcast, no tiene una estructura como un programa de radio, esa es la diferencia, ¿no? Pero es una pieza sonora igual, y puede haber más de una voz, siempre y cuando esas voces estén identificadas y siempre y cuando las voces que intervienen estén claramente generando o tratando de generar un diálogo con escucha, sobre todo, no solo con los destinatarios, sino
en ese diálogo que tuviste en el momento de la producción. Vamos a pensar en los destinatarios primero, y si aparece otra voz que no es la tuya, que se identifique claramente por qué elegís ese diálogo para la presentación como primer audio, por ejemplo, si ese fuera el caso, ¿no? Identificándolo Sí, en qué sentido, por ejemplo. Perdóname. No, ¿Vos cómo lo pensaste? ¿Cómo pensaste ese intercambio, ese diálogo? Una presentación que hago yo de la primera entrevista, y la primera entrevista que tengo habla un poco sobre el contexto de ese momento, cómo estaba el pueblo, cómo estaba la gente, cuando empezaron a salir las noticias y demás, y después nosotros haciendo un análisis de lo que, un intercambio sobre lo que él nos dice, esta persona nos dice en la entrevista, y explayándonos un poco, digamos, por fuera de la entrevista, hacer una contextualización nuestra sobre la información que tenemos nosotros, yo y la otra voz. Podría ser, es una opción. El tema es que como el podcast es una en sí misma, y en realidad vos ponés en discusión, o sea, nos permite el diálogo con otro, una producción determinada. Ya meter mi opinión en la primera pregunta, me parece, porque vos estás haciendo preguntas también, o sea que tenés la posibilidad de que en cada pregunta vos direccionaste a dónde querías conducir la respuesta, no la respuesta, sino a dónde querías conducir el tema. Entonces me parece que por ahí la opinión puede quedar como redundante. No digo que no, digo simplemente que lo pienses en ese sentido y que lo evalúes desde ahí. Bien. Que lo valides en ese sentido. Si no abunda, y si abunda, a veces te daña en vez de... Sí, en vez de aclarar. Está bien, listo. Claro, no aclares porque oscurece, diría el dicho. O dejar que el otro descubra el proceso, ¿no? Muchos eligieron el armado del podcast con preguntas, por ejemplo, que son disparadoras de distintos momentos. Martín, por ejemplo, hizo eso. Cada pregunta introduce una parte de la entrevista que hizo. Bueno, ahí está él hablando y preguntándose qué cosa, ¿no? Cada pregunta es un audio, por ejemplo. Entonces, cuando Tato lo vea y lo edite, va a pensar que esa pregunta, digamos, motiva lo que dice el entrevistado. Pero ya al hacer la pregunta, estoy imprimiendo un sentido sobre lo que quiero decir, ¿no? Es así. No te digo que no, lo que digo es que lo pienses y lo evalúes a ver cómo puede llegar a quedar. Consultarlo con Tato o grabarlo y tenerlo como recurso. yo compa que para ahí te sirve, que a mí me pasó en un momento también, como el material me sirvió mucho, porque para él le sirve como enmarcarlo en algo. Por ejemplo, en un programa, yo lo enmarqué en un programa que se llama, no sé, el programa no, era un programa, es un programa que para él, no sé, pensado en episodios, en podcast, que tenga que ver, que se llama Mujeres con Pelota, y según el episodio es como que le daba un encuadre. El que hice puntualmente, efectivo, práctico, que es el que trabajé, no sé, tenía una primera parte como de expresión, que recuperaba un poco la historia hasta la profesionalización, con preguntas, o por ahí agarré material de archivo, la conferencia del Chiquitapia, bueno, algunos tramos como para construir, y la otra mitad, mi voz eran por ahí las preguntas orientativas hacia la actualidad después del año de la profesionalización. Pero bueno, cuando como que lo enmarcás en algo, te es más fácil generar la narración que vos, como conductor del programa, haces por ahí. Sí, puede ser, es verdad. Bueno, gracias. Está perfecto. Muchas gracias, Aimé. Bueno, se entendió, ¿no? Además, siempre contextualizamos. También le ponemos un título y le ponemos un cierre, porque necesitamos que ese podcast tenga una identificación. Desde el título de qué es lo que voy a hablar, de qué le voy a decir, y desde el cierre para ver quién es el que dice qué cosa, qué es lo que dice y por qué lo dice así. Bueno, vamos al último tramo de validación técnica y de las preguntas que nos vamos haciendo. Cuando valido técnicamente, bueno, primero en qué momento de la conversación y con qué objetivos, decíamos, producimos nuestra estrategia o material. Si están presentes los destinatarios en el producto con sus voces y la cultura, si aparece una idea creativa y propia del tema problema, con quiénes fue dialogada, qué es lo que digo y por qué lo digo así, o por qué lo dicen así, ¿no?
¿Hay sentidos hegemónicos sobre el problema que estoy reproduciendo? Nos podemos preguntar. Y después, ¿el producto regaña a la gente o le acerca otra mirada a sus propias posibilidades de pensar y hacer? O sea, si ese producto pone en tensión a la gente a la que yo le estoy hablando, con acción, o le acerca otra mirada, que son dos situaciones distintas que puedo generar, y dos clases de empatía diferentes con las que puedo producir. Y finalmente, en el proceso de validación técnica de nuestros materiales, hay como un recursito que nos aporta la UNESCO, un material de la UNESCO, para pensar si es eficaz nuestro mensaje o no. Es una cuestión bien lineal. Y entonces, digamos, para pensar nuestro mensaje y para repensar nuestro mensaje, nosotros nos pensamos primero si es atractivo, ¿no? Si todo entra por los sentidos, o sea, ¿cómo hacemos para que llamar la atención?